Bien, amigos, estamos con Alexandro Sacco de Foro Salud. Alexandro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, la noticia que yo tengo que decir también me llamó la atención, gratamente, obviamente habría que confirmar también en la cancha, ¿no? Porque CONFIEP ha dicho, pide aplicar grandes sanciones a farmacias implicadas en concertación de precios. Una puñalada en el corazón del libre mercado, ha dicho el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez. Alexandro, ¿qué te parece esto? Digamos, un mea culpa, un ánimo de cambiar o únicamente porque el escándalo ya estaba ahí sobre la mesa? Bueno, es interesante tomar las palabras del presidente de la CONFIEP en el sentido de que estas multas son absolutamente insuficientes y, bueno, el presidente de CONFIEP habla de una puñalada al corazón del libre mercado, pero ha sido una puñalada a la salud de muchísimos peruanos. Porque si a las personas se les sube el precio de medicamentos para temas del sistema nervioso, para temas del sistema digestivo, etcétera, etcétera, entonces se le está afectando su salud y eso es algo que de repente no se va a poder medir. Pero en todo caso las multas son muy bajas, eso es cierto. Lo otro es que esto ha sucedido hace casi una década, prácticamente, por las dilaciones, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿esto sigue sucediendo? Y creo que la mejor manera de darse cuenta de eso es cualquier persona que vaya a las cadenas de farmacias, vaya y pregunte el precio en una farmacia del medicamento A, y vaya a la farmacia que tiene otro logo del medicamento, del mismo medicamento, y yo a priori se me hace que tú ya sabes la respuesta. Yo estimo que por la experiencia de persona, de usuario, los precios no varían prácticamente. Entonces, la pregunta es si esto sigue sucediendo. Y si sigue sucediendo, entonces las investigaciones no pueden tardar una década más. Pero aparte de ello, lo que se tiene que hacer es establecer una nueva legislación hay una discusión sobre el tema de los monopolios, etcétera, que es una discusión, digamos, de todos los sistemas, de todos los asuntos económicos, pero una específica en el campo de la salud. Hay que regular el acceso a los medicamentos. No es controlar precios ni poner precios, porque eso no se puede hacer. Se tiene que regular. ¿Y cómo se regula? Con una mayor eficiencia de la fiscalización, con una mayor eficiencia de IGEMIR y con una mayor eficiencia en el sistema público. No, eso es lo que se ha venido haciendo con la farmacia. O sea, los que se quejan del control de precios como un tema no antiliberalismo y qué sé yo, esto es justamente lo que se ha venido haciendo. Control de precios, solamente que... Al revés. Al revés. Las empresas privadas justamente para succionar al consumidor. Es absolutamente al revés, ¿no? Por eso es de verdad que es una señal de alarma muy importante que hay que tomar en cuenta. Ok, Alexandro, otro tema que tú me habías dicho, porque claro, lo que tú dices es el sistema está perverso, hay que cambiarlo y habría también que fortalecer Indecopi. No tenemos la seguridad que Indecopi esté controlando, que hoy día no se esté planteando nuevamente el escenario, porque claro, es como que hace 8 años el tema ha dormido y el mercado también ha cambiado. Me decías que ahora está más concentrado. Claro, en esta época estamos hablando de 5 empresas. Ahora el mercado está prácticamente concentrado en las cadenas de boticas en 2. ¿Cuáles son esas 2? Son el grupo Infocorp, ¿no? Y el grupo de Química Suiza. No, Infocorp no, Interbank, Intercorp. Ok, el grupo Interbank. El grupo de Intercorp. Y el grupo de Química Suiza. Si antes había un mercado más amplio, ahora estos 2 conglomerados prácticamente controlan más del 80% del acceso de las cadenas de boticas. En ese caso, en la concertación de precios, si es que se diera, es mucho más sencillo de hacer. Y un mercado de 5.000 millones de soles prácticamente. 5.000 millones de soles, porque tú decías que en verdad son 7.000, pero también son 2.000, digamos, compras del Estado. Así es, el Estado debe estar comprando como 2.000 millones de soles. Perdón, está Martín Pérez justamente... A ver, pónmelo por favor un ratito, Alexandro, creo que está brindando declaraciones en vivo. A ver. A través de la presentación de la encuesta... Bien, el ministro de Trabajo entonces, Alfonso Grados, volvemos justamente con Alexandro Sacco. Hablamos entonces de los 7.000 millones y los 2.000 que van justamente al sector público. Claro, el de los 7.000 millones de soles más o menos tiene el mercado de medicamentos, 2.000 millones es lo que el sector público compra. Y hay unos 5.000 millones, más o menos, puede ser, que está en las cadenas de medicamentos de farmacias y en los seguros privados también, que hay un problema ahí que resolver. Pero, ¿por qué es tan grande el mercado de medicamentos privados? Porque el sistema público, tanto de salud como el Ministerio de Salud, no tiene todos los medicamentos. Entonces la gente tiene que ir a comprarle el sistema privado, por un lado. Esa es una causa. La otra causa es la enorme publicidad que existe de medicamentos. En
poquísimas partes del mundo tú tienes una publicidad tan avasalladora de medicamentos. Es más, en varios países de Europa la publicidad de medicamentos está prohibida. Simplemente no la hay, porque los medicamentos no necesitan hacerse publicidad, los medicamentos se recetan para que se tomen. Entonces aquí lo que debe haber es un campo de discusión acerca de la regulación, acerca del rol de Indecopi para estos abusos del mercado, pero también acerca del rol de, por ejemplo, la Superintendencia de Salud, para ver todos esos temas relativos a la influencia que hay también de los profesionales médicos. Porque si se recetan medicamentos que están fuera de la denominación común internacional, sucede que esto incentiva a los pacientes para que vayan y compren. Yo hago una pregunta. ¿Hay un sistema informático en las cadenas de farmacias que registra el médico que receta determinado medicamento? Debería ser así. No, no debería ser así. Nadie tiene por qué registrar quién Pero te receta. lo piden, cuando finalmente tú vas a alguna compra, ¿no? ¿Para qué te lo piden? ¿Para qué te lo piden? Pregunto yo, para ir a visitar a ese médico y tenerlo en tu base de datos e irlo... ¿Para qué te lo piden? ¿Para ir a visitarlo y después cerrar el tema para que él recomiende tus medicamentos. La historia de la influencia de las cadenas farmacéuticas y de los laboratorios en el mundo está ampliamente documentada. Inciden desde la formación universitaria. Pagan, en muchos casos, hay experiencias documentadas en otros países, a las promociones, las fiestas, etcétera, y esto de los viajes, etcétera, se conoce también. Entonces, es un problema mucho mayor. Y los laboratorios también están pasando desapercibidos, porque en el informe que hace la República mencionan correos de dos grandes laboratorios, Johnson y Pfizer, ¿no es cierto? Entonces es un problema mayor. Y las empresas farmacéuticas, pues lo mínimo, digo, las cadenas que están... Las cadenas de lo farmacias. mínimo que deberían hacer es pedirle perdón al país. Pero no han salido todavía a decir absolutamente, me llama la atención. ¿Hay una asociación de boticas de farmacias? Sé que hay una asociación de laboratorios. Hay una asociación de laboratorios, efectivamente. Hay una asociación, ANACAP me parece que se llama, pero creo que no es de estas cadenas, que están presentes. Porque estas cadenas pertenecen a grupos mucho más grandes, grupos integrados. Exacto, entonces ahí hay un asunto que tiene que ver con estos grupos también, ¿no? Correcto. El daño que se ha hecho es grande y la principal preocupación desde nosotros, desde Foro Salud, es: ¿se sigue dando? Todo indicaría que es muy posible que eso se dé. Y si eso es así, entonces tiene que cambiar la regulación, las normas, para que no se produzca de esta manera tan fácil como se está dando en el país. ¿Cómo es con las compras del Estado? ¿Podrían haber también los laboratorios, o ahí también abren las licitaciones a, digamos, laboratorios extranjeros que hacen que haya más competencia y por lo tanto mejorar los precios? De toda la compra que hace el Estado, Salud prácticamente compra todos sus medicamentos. Hay una gran parte que es compra corporativa. La mitad más o menos, o un poco más, de los medicamentos que está disponible en todo el sistema público de salud del MINSA se hace a través de esa compra corporativa, esa compra grande. El Ministerio abastece. Pero la otra mitad se tienen que hacer, ¿sabes cuántas compras? 170 unidades ejecutoras compran medicamentos en el país. El Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo... Pero eso es una sin razón, porque cuando tú compras volumen justamente negocias mejor. Y exacto, si tú tienes 170 compras de medicamentos, es un foco de corrupción, evidente. Es un foco de corrupción. Tiene que haber una Central Nacional de Compras de Medicamentos. Se ha iniciado con una institución que se llama Cenares, pero todavía no avanza más allá de la mitad. Entonces eso tiene que ser por lo menos el 80, el 90% de abastecimiento público de medicamentos seguro, y eso progresivamente va a hacer que el mercado privado se reduzca. El mercado privado va a existir, pero no en esta proporción que es más del doble de todo el gasto de medicamentos. Alexandro, ¿sabemos, digamos, la cantidad de dinero que los laboratorios ganaron, perdón, que las farmacias ganaron indebidamente por esta concertación de precios? ¿Es un cálculo también que hace el informe de Indecopi? Hace algunas aproximaciones en porcentajes, en porcentajes, ¿no? Pero si tú tienes un mercado de medicamentos y esto es tan grande, y si estos son los productos de mayor rotación, efectivamente, ¿no? O sea, estamos hablando de cantidades ingentes. O sea, esa multa no es llega, un chiste. Exacto. O sea, esa multa no es lo que ellos deben haber ganado. No, o sea, por supuesto. Y en otros países... O sea, va a seguir siendo rentable concertar precios de acuerdo a esta multa. Con esta legislación, por supuesto. Por eso es lo que dice Martín Pérez bien, ¿no? Que la multa debería ser mayor para que esto sea prohibido, para que la gente diga, no conviene concertar precios. Y con esa impunidad, ¿no? Porque si los audios Moreno, del doctor de Loaiza, reflejan toda la manera de pensar y la impunidad con la que actuaba, los correos de las farmacias son iguales, ¿no? Yo no puedo subsidiar mi línea con tu ganancia, ¿no? Y la gente no puede ahorrar. O sea, son cosas realmente que llegan a la fibra de la ciudadanía, tanto en el abuso del sector público y en la corrupción que hemos visto en Loaiza y en tantos otros sitios, como en este caso
caso del sector privado. Eso hace un llamado de atención a que ya, pues pongamos la salud por delante, demos las atribuciones a la Superintendencia Nacional de Salud, que no ha dicho nada. Yo quiero hacer un llamado aquí a la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene un presupuesto de 60 millones de soles anuales, y hay un escándalo en los hospitales del país, y la Superintendencia no ha dicho nada. Absolutamente nada. La Defensoría del Pueblo ha actuado un poco más, pero la Superintendencia Nacional de Salud, creada para tal fin, a la fecha no ha dicho nada. Y regular publicidad y otros asuntos también. Alessandro, con esta quería terminar. ¿Cuál es la recomendación para el ciudadano? Porque claro, es lo que yo decía ayer, ¿no? Bueno, sepamos cuáles han sido estas farmacias y la próxima vez que yo me pare, ¿no? Y necesite un medicamento frente a estas farmacias y vea que tengo la opción de no comprar en una que comprar, de eso se trata el libre mercado, que el consumidor tenga la información y la posibilidad de sancionar a las empresas que uno siente lo han estado cabeceando. ¿Cuál es la recomendación? Porque por lo que ahora me dices, no hay manera de reaccionar, porque el 90% está copado por estas que concertaban precios. Así, ese es el problema. O sea, al frente, en las avenidas grandes donde están estas cadenas de farmacias, son una tras otra. Incafarma, FASA, Mifarma, todas son las mismas. No hay opción. Algunas farmacias más chicas están disgregadas, ¿no? Entonces, bueno, uno es acudir a las otras farmacias, pero la gente no tiene tiempo de estar andándose paseando y buscar una farmacia. Ese es el punto. Aquí hay una sanción moral, creo que hay que establecer a estas compañías farmacéuticas y decirles que lo que han hecho va atenta contra la salud de la gente y más precio. Libertad, pues me quita la libertad de poder elegir. Y con la salud. Puedes ponerle un precio de monopolio a otra cuestión y ni así se justifica. Pero lo que han hecho con los medicamentos es francamente una cosa deplorable. Y el propio presidente de la Confiep lo está diciendo. Es una puñalada. Es una puñalada al libre mercado. O solamente una última. Dale. ¿Confías en Indecopi? ¿Crees que ha empezado a hacer su chamba? ¿O este tema de que se haya demorado 8 años? El tema de que en la concertación también de las papeleras no haya sido Perú quien actuó de motu propio, sino que tuvo que venir de denuncias que venían de Chile, de Colombia. La sanción a Kimberly-Clark y a las otras fue porque nos jalaron de relancina a los otros países. Diera la impresión que Indecopi no está. Bueno, Indecopi le dio la patente a la Tazanavir, este medicamento del VIH que acá cuesta 30 soles y en los países vecinos cuesta 2-3 soles, fue Indecopi quien le dio la patente. Lo que debería pasar es que patentes, en el caso de medicamentos, tengan una supervisión y la última palabra la diga Digemid, por ejemplo. Indecopi es un asunto de patentes relacionadas al mercado, o por lo menos una coordinación. En el campo de la salud, Indecopi ha hecho muy poco, pero las atribuciones que tenía en relación a ciudadanía y reclamos de salud, ahora están en su salud, han pasado. Casi todas las competencias que tenía. Entonces ahora el peso de las relaciones en salud está en la Superintendencia Nacional de Salud y en algunos casos que hay en Indecopi como para este tema de monopolios que en realidad es una multa mínima y el llamado es a que esto siente un precedente y se cambie la legislación porque con estas multas va a seguir abusando. 23 millones me decía Martín que sancionaron que a las farmacias porque en Chile también hubo un caso similar. Mucho más, pero en un año. Mucho más. Pero un año. Por un año 23 millones. No, pero en un año. El proceso duró un año. Ah, ok. Acá estamos ese es el tema de la celeridad, demorarte 8 años para decir 9 millones. Eso es esto ya se sabía. Todos los que estamos metidos en salud ya sabíamos y años de años se ha retrasado. Parece que esto lo ha hecho la nueva gestión de Indecopi. Bueno, ojalá que siga con ese impulso. Pero el asunto de fondo es regular. Los medicamentos tienen que regularse. No puede ser un mercado persa esta situación. Y en la publicidad en la televisión a partir de las 10, 11 de la noche... ¿Pero a qué te refieres con regular? Regular es establecer los mecanismos para que el Estado avance en la provisión de los mecanismos de abastecimiento en el sistema público. Cuando tú tengas más abastecimiento en el sistema público, vas a tener menos mercado grande de medicamentos. Me está diciendo entonces que mientras el Estado compre bien y tenga más medicamentos... va a haber menos gente que vaya a las farmacias. Y el mercado va a ser más chico y ellos obviamente por seguir vendiendo va a tener que bajar los precios. Y van a seguir ganando, obviamente, ¿no? Entonces de eso se trata la regulación y de, por ejemplo, que cumplan con vender genéricos. Cuando tú vas a una farmacia comercial a pedir genéricos, te dicen, no hay. Pero tenemos este nombre de marca. Por ejemplo, es que ahí también se hizo porque entraron genéricos y han generado temor en cierta gente. Temor que por ahí puede ser infundado, pero también hay que controlar que los genéricos que entran sean genéricos de verdad. No, pero por supuesto, pero el 60% casi de los medicamentos que expende el sistema público es genérico. Y esos pasan un adecuado control de calidad. Claro, hay problemas con el hueco y todas estas cosas que han generado suspicacias, pero los genéricos deben ser promocionados por el Estado y deben cumplir las farmacias con brindar ese acceso cuando la gente lo requiere. Alessandro Salvo, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.